El expresidente Alan García lleva 2 semanas ya en la residencia del embajador de Uruguay, esperando una respuesta del gobierno uruguayo respecto a la petición de asilo. Mientras tanto, hay un escenario que le complica aún más su situación, y es una investigación preliminar que ha sido anunciada y tiene que ver con una concesión. Tiene que ver con la concesión del Muelle Norte del Callao y tiene que ver también con la adjudicación de APM Terminals. Y el enfoque de la investigación es que habría este gobierno facilitado, nos referimos al del expresidente Alan García, la concesión para que esta empresa sea la ganadora. Hay 21 personas en la investigación y alcanzaría al entonces ministro de Transportes, pero también al expresidente García. Este es un reportaje, una investigación de Christopher Acosta. El terminal norte del puerto del Callao, uno de los más importantes puntos de exportación del país, fue otorgado en concesión en 2011 a esta empresa privada. APM Terminals firmó este contrato con el gobierno de Alan García, que le permite desde entonces operar el puerto por un plazo de 30 años. Un acuerdo que parecía transparente hasta hoy. ¿Fue un buen negocio para el Estado entregar bajo estos términos el Muelle Norte a esta empresa privada? El resultado de las investigaciones que hemos hecho en la Procuraduría nos indican de que esta operación fue absolutamente perjudicial a los intereses del Estado peruano. Una de las investigaciones que afronta Alan García y que fueron reportadas a Uruguay para evaluar el asilo es el del caso APM Terminals, una concesión que durante su segundo gobierno entregó el Muelle Norte del Callao a esta empresa privada en condiciones que se consideran perjudiciales para el Estado. Legislación a medida, una presunta subvaluación de los bienes del puerto a beneficio de la compañía y la reaparición de la empresa de un cuestionado ex primer ministro en la nueva trama fiscal que deberá enfrentar el expresidente. ¿Conocía el señor García que ahora tendrá que responder también por esta investigación? Esta es una absoluta sorpresa para su defensa y, por cierto, para el expresidente García. ENAPU, la empresa nacional de puertos, era la entidad del Estado que operaba el Muelle Norte del Callao hasta la concesión del 2011. Y allí, por casi 30 años, trabajaron Roger Honores, Raúl Mena y Félix Córdoba, miembros del Sindicato de Trabajadores, que acudieron a la Procuraduría Anticorrupción en abril de 2017, solicitando se investigue la concesión. Ellos nos alcanzaron información primigenia que luego de un trabajo de más o menos 9 meses de investigación en la Procuraduría pudimos corroborar y confirmar una hipótesis de investigación. Un equipo de técnicos y peritos de la Procuraduría revisó contratos, legislación, estados financieros y la tasación de los activos del puerto hasta tomar una decisión. Nos llevó a la conclusión de solicitar al Ministerio Público inicie una investigación preliminar por estos hechos. Esta es la denuncia penal de la Procuraduría Anticorrupción, tramitada ante la Fiscalía, que ha dispuesto la apertura de una investigación contra García, exministros y funcionarios de su último gobierno. Los presuntos delitos, colusión agravada y negociación incompatible, en los que han sido incluidos altos ejecutivos de APM Terminals al frente del contrato y las negociaciones de la concesión, el 2011. En el gobierno de García, para concesionar los puertos, el puerto del Callao, el principal puerto del Callao, emite 2 decretos de urgencia. Que se publique y se cumpla. Esto va al diario oficial El Peruano. En efecto, la gestión de García llevó adelante la concesión del Muelle Norte a través de decretos de urgencia firmados de propia mano. El 01 y 02-2011, emitidos para simplificar exigencias legales. Así, su gobierno incluyó al terminal norte del puerto del Callao en una lista de 33 proyectos a los que declaró de necesidad nacional. Pero por entonces el gobierno no contaba con un inconveniente: una solicitud de inconstitucionalidad contra esos decretos presentado ante el Tribunal Constitucional. El congresista Johnny Lescano, a pedido de los trabajadores portuarios de ENAPU Perú a través del sindicato de Citratet, presenta ante el Tribunal Constitucional y después de ello sale emitida la resolución del Tribunal Constitucional que estos ambos decretos fueron declarados inconstitucionales. Esta es la resolución del TC
que se opuso a los decretos de García declarándolos inconstitucionales, al no cumplir con los supuestos de situación extraordinaria o de emergencia que se requiere para un decreto de urgencia. Sin embargo, para cuando la decisión del tribunal se emitió, en septiembre de 2011, el contrato de concesión a favor de APM Terminals llevaba 3 meses de firmado. Los decretos permitieron que el Ministerio de Transportes, encabezado por Enrique Cornejo y a cargo de los bienes de ENAPU, solicite a Proinversión el inicio del proceso de concesión. Proinversión, para llevar adelante el proceso de concesión, contrató los servicios de una empresa, Banco de Inversiones, en el año 2010, que hizo un estudio financiero contable de ENAPU absolutamente perjudicial a los intereses del Estado, ¿no? Ese estudio, un inventario y cotización de todos los bienes de ENAPU en el Muelle Norte, contabilizó grúas pórtico, montacargas, grúas móviles, movilizador de contenedores, camionetas, entre otros bienes, que fueron valorizados en 35,5 millones de soles por una consultora contratada para esa tarea. ¿Pero era ese el valor real de los bienes de la empresa del Estado en el Muelle Norte? Esta consultoría solamente estimó en 35 millones de soles el capital de ENAPU, omitiendo, por ejemplo, los bienes inmuebles de infraestructura que tenía ENAPU, que eso representaban, en términos económicos, 94 millones de soles. Tal como lo escucha, una pericia técnica de la Procuraduría estimó los bienes de ENAPU en el Muelle Norte en 130 millones de soles, una cifra absolutamente superior a los 35 millones cotizados por la consultora Europraxis. En otras palabras, esta consultora, el diagnóstico financiero que hace de ENAPU, subvalúa el valor real de los activos de la empresa. Así es, en efecto, ese es el término apropiado, ¿no? Ha hecho una subvaluación de todos los bienes que tiene la empresa. Europraxis Atlante, a cargo de la valorización, es un consorcio integrado por 3 empresas extranjeras y una peruana. Y esa peruana, vaya que tiene historial en el país. Se trata de Corporación Helios, la empresa del exministro René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala. Cornejo, fundador de Helios, se vio envuelto en un escándalo político en 2014, tras conocerse que la empresa que formó contrató con el Estado mientras este se desempeñó como ministro de Vivienda. Hoy incluido como investigado, Cornejo deberá explicar por qué su empresa participó de la subvaluación que habría afectado los intereses del Estado. Pero ¿por qué era tan importante saber con certeza el valor de los bienes de ENAPU al momento de la concesión? La inversión que APM Terminals hizo en el Callao fue de tipo asociativa, es decir, sumó su capital privado al capital con el que contaba ENAPU, de origen público, para que como socios se repartan utilidades a futuro los siguientes 30 años. Así, al ser valorizados solo en 35 millones de soles los bienes de ENAPU y al haber APM Terminals comprometido inversiones por 179 millones, la repartición de acciones y por tanto de utilidades resulta muy desigual. 83% para APM Terminals y solo un 17% para ENAPU, la empresa nacional de puertos del Estado. ENAPU nunca ha estado en malas situaciones financieras, siempre ENAPU ha dado al fisco. Sin embargo, acá maquillaron el financiamiento los funcionarios de ENAPU Perú, que ya están denunciados también por corrupción. La Procuraduría ha proyectado que una correcta cotización de los bienes de ENAPU, como la que calculó en 130 millones, habría significado en porcentaje una repartición más justa de utilidades para la empresa nacional. Nos queda claro que ahí habría habido una concertación entre los funcionarios públicos de Proinversión, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del propio Ejecutivo y los representantes legales de esta empresa APM Terminals. Henrik Ludgar Pedersen y Klaus Herbert Burger Bobst son los altos ejecutivos de la empresa, incluidos como investigados por la Fiscalía. Punto Final solicitó una entrevista con ellos a APM Terminals, pero vía comunicado la compañía dijo no haber sido notificada aún de la investigación y que cuando ello ocurra colaborarán con la misma. Otra es la historia del plan de inversiones al que se comprometió APM en el Callao. Por lo menos uno de esos compromisos ha sido visiblemente no cumplido: el de solucionar el tráfico y las largas colas de camiones
que pugnan por ingresar al terminal mientras congestionan vías de acceso público. Este programa intentó entrevistar también a Mario Arbulú, presidente del directorio de ENAPU, denunciado junto a otros funcionarios de la entidad por el caso. Pero aunque le dejamos un número telefónico, no recibimos comunicación. Por favor, dígale que estoy trabajando un informe referido a ENAPU y que lo hemos venido a buscar por eso, para poder conversar con él. A ver, si es que él desea, él lo hará, ¿ok? Ok, gracias. René Cornejo se encuentra fuera del país, según su hermana Graciela, y Enrique Cornejo, exministro de García y cabeza del sector donde todo esto pasó, declinó a dar una entrevista sobre el tema. Quien sí aceptó hablar sobre la investigación fue el abogado de Alan García. ¿Se está enterando usted ahora por este programa de la existencia de esta denuncia? Me estoy enterando por ustedes, justamente de este tipo de denuncia, de la resolución del fiscal y de lo que ha presentado el procurador público del gobierno. Esta investigación no la inicia la Procuraduría, es la toma de una denuncia de un grupo de trabajadores de ENAPU. Ese es el origen de la investigación, bueno, que ha tomado cerca de 10 meses. Pero quien pone la firma en la denuncia ante el Ministerio Público es del Procurador del Gobierno. El abogado asegura que pese a que los decretos de García fueron declarados inconstitucionales, los investigados deberían ser quienes directamente a nivel operativo tuvieron que ver con la concesión. En el ámbito de la gestión, funcionarios de ENAPU Perú o de cualquier otra institución hayan hecho alguna subvaluación, algún acto ilícito, algún acto irregular, eso tiene que determinarse. Pero eso no vincula de ninguna manera a este funcionario que pertenece a ENAPU Perú con el jefe del Estado, que es bajo estas normas, algunos sinvergüenzas, esperemos la investigación, hayan llevado adelante actos ilícitos, pues tendrá que ser sancionado. El abogado hace una promesa. Vamos a colaborar con la justicia y evidentemente demostrar la absoluta inocencia de Alan García. Dice usted que van a colaborar con la justicia, sin embargo fue lo mismo que dijo el expresidente García antes de asilarse en la embajada. Lo que no hemos hecho es prestarnos a un libreto que ya estaba escrito para ponerle las esposas a Alan García. En las siguientes semanas los investigados serán llamados a declarar. Congresistas como Velázquez Quesquén y Mercedes Arauz, exministros de García, han sido citados como testigos. La Fiscalía se tomará 200 días para investigar el caso, que ha calificado de complejo, tiempo en el que intentará determinar responsables de lo que se estima un perjuicio económico al Estado de más de 240 millones de dólares.